Bueno, jóvenes, vamos a ver entonces este asunto que estaba pendiente sobre el temita este del tracto gastrointestinal. El tema es relativamente, la verdad no es fácil, porque sí es voluminoso, pero pues me parece a mí que no es enredado. Me parece a mí que pues yo tengo mucho más tiempo haciendo esto y que pues tiene bastante correlación con la clínica. O sea, como que es lógico, es un tema lógico, no es así, un tema así crudo ni abstracto como las neoplasias, por ejemplo. Así que bueno, creo que es medio llevadero, creo que es la palabra que también aplicaría. Vamos entonces a ver qué tenemos que ver con las enfermedades del tracto gastrointestinal. Y bueno, vamos a empezar primero por el esófago. Bien, el esófago pues es sitio de enfermedades más que todo de tipo inflamatorias, asociadas por ejemplo a reflujo. Hay esofagitis infecciosas que tú ves sobre todo en un paciente HIV-Sida con ya un inmunocompromiso bien importante, ¿no? Tú ves, por ejemplo, esos pacientes hacen mucha esofagitis por cándida, que esto, por lo menos las cándidas, tú sabes que son hongos que probablemente pueden ser hasta flora normal, no te hacen ningún tipo de infección, viven contigo, no pasa nada, pero en este paciente que sí está inmunosuprimido, ese cándida sí va entonces a producir una infección, con todos los síntomas propios de una infección. Ahorita vamos a ver cómo se llama más o menos. Y lo otro que tiene también es virus oportunistas. Bien, esto que está acá, mira, recuerda una cosa, un virus no lo puedes ver en un microscopio de ninguna manera. Un virus es muy chiquitito. Como decía un profesor mío, un virus, ponte que fuera una pelota de fútbol y una bacteria es el estadio entero. O sea, para que tú te imagines la magnitud la proporción de los tamaños. Lo que sí es que el virus provoca cambios citopáticos en las células que infectan. Este que está aquí en la C, esto es lo que se ve cuando hay infección por herpes. Al herpes le gustan las células escamosas, hablando del esófago, y lo que él hace es un fenómeno de multinucleación. Él hace una marginación de la cromatina. Aquí se ve mejor, es como un reborde bien bonito de la cromatina. Y lo que también se ve es como un moldamiento de los núcleos, como si fueran los núcleos de una ventana francesa, como que hay un borde bien definido entre célula, entre núcleo y núcleo. Son características esperadas del herpes. Lógicamente, pues esto debe correlacionar con estudios complementarios, serología, etcétera, ¿no? Pero el herpes, repito, es una infección oportunista y no solamente afecta esófago, ¿no? También afecta región, cervicouterina, cervic, he visto también esofagitis, perdón, cervicitis por herpes. Y este por acá, más grandotote, es el citomegalovirus. Como él dice su título, su palabra, él provoca cambios de agrandamiento en las células. La célula está grandotota y con el núcleo enorme. Y mira el nucleolón que tiene. O sea, eso es característico del citomegalovirus. Yo he visto citomegalovirus en colitis por citomegalovirus, también he visto esofagitis. Esas son las que recuerdo ahorita. Repito, también esto debe correlacionar, ¿no? Tú ves un citomegalovirus en un paciente inmunocompetente, eso es raro, o sea, este es un bicho oportunista y a este lo que le gusta afectar es el endotelio. O sea, ese es tu tropismo. Es cierto que afecta a otros tipos de células, pero afecta más que todo el endotelio, él le gusta el endotelio. Esto para que es una endoscopía, esto para que esto es un esófago, esto es eso blanco, esto es el exudado que provoca la presencia de cándidas en ese sitio. Eso es puro, todo ulcerado, eso lleno de ese exudado blanquecino en parches. Repito, tú no debes ver una esofagititis por cándida nunca. Bueno, no nunca, aquí no es nada nunca ni nada es siempre, pero tú no lo esperas encontrar en un paciente inmunocompetente. O sea, esto es HIV o quimioterapia o algo que inmunosuprime hasta que se muestre lo contrario. Y acá ve fabulosamente bien en esta edición de Gomori, que es una edición de plata, ves en negrito los microorganismos que son compatibles con Cándida. Hay sobre todo IFAS, bien bonito, ¿no? Esta usando una compás, que es lo que más se usa en los laboratorios, pero pues esta fue superior. Puedo usar ambas para encontrar Cándida sin sospecha, tanto el PAS como el Gomori, ambas son útiles. Lo que sí es cierto es que el Gomori es mucho más caro y el PAS es mucho más disponible en laboratorio, ¿no? El PAS es una atención mucho más fácil de esto, mucho más accesible en ese sentido. Pero definitivamente me parece a mí, en mi experiencia que tengo, que este es mucho más fácil de ver porque el contraste es superior. Entonces, cuando tú tienes esto, ya tú dices, es una esofagitis por cándida, ya sin mayor lugar a dudas. Bien,
Como te dije, ¿no? La que sí nos tenemos del día a día aquí en el esófago es el tema este del reflujo, ¿no? Por alguna razón, el esfínter esofágico inferior es incompetente. Y entonces el contenido del ácido del estómago se regresa de vuelta al esófago, que tú sabes que el esófago, pues, no es muy resistente a ese ácido. Digo, una vez que vomites, una vez que te pase, no pasa nada. El problema es cuando el asunto es crónico. Cuando el asunto es crónico, entonces sí va esa mucosa esofágica a comenzar a sufrir bastante deterioro. ¿Dónde lo ves tú? Un paciente alcohólico que el tipo se tira media botella de seco a una botella todas las noches. Lógicamente ese tipo va a vomitar o se le va a regresar el contenido todo el tiempo. Para bajar el tabaquismo, paciente obeso por un tema mecánico va a tener incompetencia, ese esfínter. Igual la mujer embarazada por un tema mecánico también puede tener reflujo. Y lo otro que faltaba aquí es un paciente que tenga una hernia hiatal, o sea, que tiene aquí algún defecto que permite que parte de la pared del estómago protruya a través de esfínter. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué? Muy temprano porque está interrumpiendo la clase, Sol. Bien, ERGE, ¿qué quiere decir? Estofagitis por reflujo gastroesofágico. Por lo general, tú lo ves en un paciente ya un poco mayor, 40 años. Bueno, ni tan mayor, porque 40 es joven, ¿no? Y lo que sí provoca es síntoma de pirosis. Pirosis es eso como esa quemazón en el pecho. O sea, sientes que te quema porque el ácido quema y también vas a tener dificultad para deglutir. Lo curioso de eso es que esa quemazón que provoca el reflujo, como eso ocurre en el tórax, pues eso puede confundir con, tú sabes, ¿no? Un ataque al corazón. El paciente piensa que está infartando y lo que tiene es un simple reflujo, ¿no? Bueno, simple reflujo entre comillas, porque eso tiene su consecuencia a la larga. Pero bueno, es para que tú veas que como todo está en esa región anatómica, el diagnóstico diferencial de un dolor torácico es amplio. No, no solamente es infarto, joder, que no solamente es infarto el diferencial, sino que también pues, puede haber una esofagitis que esto imite ese tipo de síntomas. Y lógicamente el manejo hay que ver, no hay que disminuir el ácido. El paciente suele beneficiarse de omeprazol, que es un inhibidor de bomba de protones. Bien, esto que está acá a tu derecha es algo esperado de un paciente con reflujo de mucho tiempo de evolución. Yo no recuerdo, eso lo vimos en la clase, no estoy seguro. Bueno, si no será así, voy a recapitular desde el principio, pues porque estas cosas hay que verlas, verlas, verlas y verlas hasta que uno pues se le fijan en su cerebro. Este es el epitelio escamoso del esófago clásico que usted conoce y esto que está acá es epitelio intestinal que está lleno de células caliciformes. Es más, si le hicieras una birefringencia, vieras que eso tiene hasta borde en cepillo. Eso se llama metaplasia intestinal. Y en el esófago, eso recibe el nombre también de esófago de Barrett, como dice acá en grande. Como te dije, ¿no? La mucosa escamosa es resistente a la abrasión mecánica, a la fricción, pero no al ácido. Con el tiempo, el ácido lo va irritando, lo va molestando y él tiene que transformarse a un epitelio que sí resista. O sea, tiene que sufrir una metaplasia. ¿Ok? La metaplasia en este caso es una metaplasia intestinal esofágica. Sí, tú dirías, bueno, pues está bien, sí, sí, el asunto se resolvió, no sé, ahora sí el reflujo no me hace. Claro que no, el reflujo sigue inflamando, sigue el reflujo haciendo daño a esa mucosa. Tu cuerpo está tratando de adaptarse, pero no creas que la adaptación es infinita. Como discutimos nosotros alguna vez cuando hablábamos de la adaptación celular, toda la adaptación tiene límites. La adaptación nunca es infinita y con el tiempo hay tanta inflamación aquí que eso se puede transformar en algo malo, que en algo maligno. Por eso es que el esófago de Barrett es una lesión precursora del adenocarcinoma de esófago y todo esto ocurrió en el contexto de un reflujo gastroesofágico de base. Por eso es que con ese tipo de cosas, pues uno no es que vas a saltar a correr y a preocuparte, pero tampoco debes jugar con este tipo de asuntos, ¿ves? Y ves que pues a veces esto se ve precioso, por eso se ve bonito, pero a veces se ve todo desbaratado, todo fragmentado y lo que tienes que demostrar la presencia de caliciformes en esa biopsia de esófago. Bien, con respecto al tumor esofágico, te dije que con respecto al adenocarcinoma, factor de riesgo más importante es el reflujo de larga data, ¿ok? Sobre todo asociado a la metaplasia intestinal, esófago de Barrett. Tanta inflamación va a provocar cambios a nivel epigenético, genético, sobre todo a nivel de mutación de TP53. Recuerda que es un gen supresor de tumor. Entonces, pues ya conoces la relación, ¿no?
Acá tienes un esófago, evidentemente con una estrechez y una lesión exofítica. Esto correspondería por acá, con un carcinoma escamoso. Es interesante con los carcinomas escamosos que realmente si tú me muestras a mí un carcinoma escamoso del cervix, del esófago, de pulmón, ¿por qué no? O sea, morfológicamente son muy similares, por no decir que son lo mismo, porque pues la célula neoplásica tiene el mismo origen, son células escamosas. Por lo tanto, pues van a tener bastante similitud. Para variar, ¿no? Aquí realmente el factor de riesgo más importante es el tabaquismo. Se asocia mucho a pacientes que fuman y pacientes alcohólicos. Supuestamente hay cierta relación con tomar cosas calientes con mucha frecuencia. La pregunta es con qué tanta frecuencia. Eso no te lo pudiera yo responder. Ahora como está muy en boga el tema este de el HPV, esto, existe cierta relación entre carcinoma escamoso del esófago y el HPV de alto riesgo. Eso yo no te lo puedo demostrar aquí todavía. Eso tú lo buscas que hay relación hasta allí. Pero no es que igual que no es que HPV es igual a carcinoma escamoso del esófago. Eso todavía está pues en investigación. Y lo cierto es que va a haber una masa que obstruye el esófago. Por lo tanto, el paciente no va a poder comer adecuadamente, no va a poder deglutir, va a regurgitar comida no digerida y el tipo va a tener mucha pérdida de peso con el tiempo. Eso pues es bastante lógico, debido a una obstrucción. Bien, vamos entonces a saltar ahorita a ver un poquito del estómago. Bien, para variar, ¿no? En el estómago la enfermedad clásica es la gastritis, que mucha gente refiere, no, que yo tengo gastritis y la gastritis realmente es un diagnóstico clínico, endoscópico e histopatológico. Probablemente lo que tú sientes se llama dispepsia o epigrastalgia, que es un síntoma asociado a producir demasiado ácido. Por ejemplo, ahorita tenemos unas 5:40 de la mañana. Ponte yo digo, bueno, pues yo no voy a comer nada hoy hasta mañana, domingo 5:40. Eso yo quiero, porque quiero hacer un experimento, probablemente me dé epigastralgia, porque mi estómago va a estar produciendo mucho ácido y no va a haber contenido. Entonces me va a molestar ese estómago porque produzco mucho ácido. Entonces, una vez que yo coma, ya los síntomas mejoran y ya se resolvió. Quiere decir que no tiene ninguna gastritis, porque la gastritis no se cura así, ¿ok? O lo otro puede ser que tú comas o consumas cosas que producen mucho ácido, como por ejemplo el café produce mucho secreción de ácido por parte del estómago, o te puedes agarrar y tomar un shot de seco o de tequila o no sé lo que más te guste, que es un licor fuerte, eso provoca mucha acidez. Entonces tú eliminas eso y la acidez se va. Por lo tanto, pues, no, la gastritis, si es una gastritis real, no mejora si tú le quitas esa condición de base. Por lo tanto, probablemente muchos que se tienen gastritis, pues, realmente están sobreestimando los síntomas. ¿Por qué? Porque aquí sí hay una lesión a la mucosa del estómago como tal. Hay aumento del infiltrado linfoplasmocitario de la lámina propia del estómago en el contexto de gastritis crónica, y cuando la gastritis es activa es porque nosotros consignamos la presencia de neutrófilos en esa mucosa gástrica. Algo está llamando allí al neutrófilo que esto está molestando a ese estómago. La primera causa, lo primero que llama el neutrófilo son nuestros enemigos, los Helicobacter pylori. Repito, un Helicobacter pylori no se cura comiendo, ni tampoco se cura quitando el café ni otra comida. No, el Helicobacter pylori va a seguir allí hasta que se le dé, pues, tratamiento. Estamos a ver que también los AINES, todo lo que es ibuprofeno, nombre comercial de gratis que le hago publicidad, yo siempre el Dorival, pues porque es muy bueno, las cosas son como son. Naproxeno, diclofenaco, y alguno más se me está escapando. Todos esos AINES que tú consigues en cualquier súper, inclusive hasta en la tiendita. Ajo, tómate uno todos los días para que tú veas al cabo de 20 días qué va a pasar. ¿Ok? Es una gastritis por AINES. ¿Ok? Entonces, es importante recordar que la gastritis, repito, no es una cosa pasajera. O sea, si existe la gastritis, pues no se va a ir con tanta facilidad. Y esto es lo que ves, ¿no? Tienes aquí una clásica mucosa gástrica, esto es una mucosa antral. Ves el epitelio foveolar de superficie y ves que se ve morada la placa de acá arriba, se ve con mucha inflamación. Eso es lo que tú ves, que aumento del infiltrado linfoplasmocitario, perdón, a nivel de la lámina propia. Y puedes encontrar neutrófilos, tienes que buscarlos porque eso te habla a ti de una gastritis que está activa.
Lo otro que tú ves es que es como bien profundo el tema este de las fobiolas. Eso le llaman también una hiperplasia fobiolar. Eso obedece a cambio de tipo reactivo. Dale chance a eso con el tiempo y el paciente, la mucosa se le va a ulcerar. Se llama una enfermedad ulceropéptica, una úlcera péptica. Péptica quiere decir relacionada a la producción de ácido. Lo otro que el paciente, si eso sangra, el paciente puede vomitar sangre, puede también vomitar borras de café, que es sangre digerida, puede tener melenas, que son heces con ese aspecto del alquitrán, que eso es respectivo con sangre digerida, ¿no? O sea, todos son síntomas asociados, en este caso signos asociados, a un sangrado gastrointestinal. Recordemos que esta mucosa de tipo fobiolar, ese epitelio fobiolar, secreta moco con bicarbonato que nos protege de nuestro propio ácido del estómago. Ese ácido clorhídrico es bien ácido, ¿ok? Tipo, tú te comes un hueso y lo va a digerir ese ácido clorhídrico. Entonces, pues, quiere decir que en la gastritis hay un desbalance entre producción de moco protector y producción de ácido. Entonces, ves acá, bueno, esta está más cobarde, esta gastritis, está más que todo, esto es más atrófico. Ves que la lámina propia está muy prominente y puedes pasar el cursor libremente entre los espacios de las glándulas. O sea, ya cuando hay mucha gastritis de mucho tiempo de evolución, el asunto se pone atrófico y eso no es bueno, ¿ok? La atrofia es precursora de transformación maligna. Eso no es bueno, por cierto, eso lo voy a mencionar más adelante. Bien, ¿qué hacen los famosos AINES que ya tú conoces? ¿Ok? Los AINES, que son buenos para inhibir las prostaglandinas y nos quitan el dolor, por ejemplo, cuando hablamos de la inflamación, son muy buenos para esto, enmascarar los síntomas desagradables de la inflamación. Eso es cierto. Lo que también es cierto es que las prostaglandinas son importantes para la producción de moco protector por parte de tu epitelio foveolar. Por lo tanto, si tú inhibes la prostaglandina, también vas a inhibir la producción de moco protector por parte, reitero, del epitelio foveolar. Por eso es que tú no debes tomar AINES por más de 5 días. ¿Ok? El efecto gastrointestinal adverso está bien descrito. Bien, con respecto al Helicobacter, de cómo causa enfermedad, pues esto más que todo correspondería al campo de la microbiología. Yo voy a solamente exponer lo que para, pues, mi práctica me es útil y lo que yo entiendo con respecto a él. Pues repito, yo no por no ser microbiólogo, pues, ni tampoco es de mi interés. El Helicobacter hace una casita en el estómago. El estómago es un ambiente extremadamente hostil. Hace una casita gracias a sus mecanismos que incluyen las ureasas, sus flagelos, etcétera. Y entonces el tipo, pues, puede sobrevivir en ese pH tan ácido del estómago. Entonces, lo otro es que, como él está allí, es una bacteria, él induce inflamación. Esta inflamación, a su vez, irónicamente, produce mayor producción de ácido por parte del estómago. Entonces, tienes un invasor que está allí alternando todo el microambiente del estómago y se traduce todo eso al final del día en exceso de producción de ácido por parte de nuestra mucosa gástrica. Entonces, repito, lo más importante cuando tú evalúas esto es demostrar la presencia de aumentado infiltrado linfoplasmocítico a nivel de la lámina propia de la mucosa gástrica. Y también buscar o no la presencia de neutrófilos en ese sitio. Habiendo dicho eso, en cualquier punto del tracto gastrointestinal, encontrar neutrófilos es anormal, ¿ya? Tú sabes muy bien que por un tema de histología, tú en tu lámina propia encuentras linfocitos que si B, que si T, que si plasmáticas, que si eosinófilos, que si mastocitos, que si macrófagos. Eso es normal, pero encontrar neutrófilos no. ¿Ok? Encontrar neutrófilos es anormal en el tracto gastrointestinal. Bien, el Helicobacter, que el más común en nuestro medio es el pylori, pero recordemos que hay otros Helicobacter que son no pylori, el Senmani, creo que hay uno que se llama así, es raro, pero existe. Esto es peso por peso la causa más común de gastritis, porque al final del día, repito, él hace una casita en el estómago, se adapta para vivir allí, tiene flagelos, tiene estas ureasas que hacen que el pH alrededor de él aumente y le permite vivir en ese ambiente tan hostil. Tiene también adhesinas que lo adhieren al epitelio foveolar y su presencia, repito, aumenta o predispone a la
presencia de neutrófilos. Cuando tú ves una gastritis con neutrófilos, con mucho neutrófilo, mira, hasta que se muestre lo contrario, allí hay helicobacter. Hasta que se muestre lo contrario, o a menos que el paciente te refiere que no, lo que pasa es que yo todos los días me tiro dos pastillas de Orival. O sea, por eso es que es importante el contexto clínico, ¿ok? El punto es que el Helicobacter, con todos estos mecanismos, al final del día va a aumentar la producción de ácido en el estómago. Lógicamente, esa producción de ácido va a superar la producción de moco protector y al final eso se asocia con gastritis, eventuales úlceras y se asocia con un enemigo en nosotros, que es la metaplasia intestinal, bastante parecida a lo que ocurre en el esófago, pero ahora es metaplasia intestinal gástrica, que esta también es mala. ¿Qué quiere decir? Que el estómago tuvo que adaptarse para producir más moco protector porque el ácido está haciendo mucho daño. Entonces el estómago se adapta y ahora va a desarrollar una metaplasia tipo intestinal. También es mala porque esa metaplasia intestinal, dale chance y con el tiempo va a predisponer a la transformación hacia adenocarcinoma gástrico, sobre todo de tipo intestinal. Bien, esta es una distinción que a veces con el seguro estamos cortos de recursos usamos, es esa GIEMSA. A mí no me gusta porque eso se ve todo azul. Pero bueno, tú ves en la luz de la glandulita de estos palitos, palito, 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 palito. Bueno, esos son los microorganismos compatibles con el Helicobacter, ¿no? Cuando tú ves los palitos esos, los bacilos, que es el nombre correcto, ese que dicen que parece como si fuera una, o sea, cuando tú, cuando tú eres un niño chiquito de 5 años que dibújame una gaviota o un pajarito, dibuja como si fuera una rayita prácticamente. Bueno, más o menos así parecen los Helicobacter cuando tú lo ves en una biopsia, ¿no? Con una atención especial, repito que esto es una GIEMSA. Sí sirve, pero personalmente a mí no me gusta, ¿no? Esta es la que me gusta más. Lo cierto es que existen otras pruebas para detectar esto, Helicobacter en infección por Helicobacter, pero peso por peso la biopsia y verlo a él directamente, pues, es la más sensible y la más específica. Lógicamente es la más cara, ¿no? Es mucho más cara que cualquiera de estas de acá arriba, pero repito, todas apoyan al diagnóstico en el contexto clínico adecuado. Mira, esta que está acá sí es superior, con una tinción de Warting-Starling, que aquí si tú ves es amarilla el fondo y los Helicobacter se ven negritos, son mucho más fáciles de ver si la comparas con esta que está todo azul. Para variar, ¿no? Es que esta es mucho, mucho, mucho más cara, que es un tema de presupuestos. Usted que trabaja en el laboratorio, tú vas a ver que el laboratorio es un sitio que depende de presupuestos y pues no siempre hay para todo. Bien, ¿qué más tú ves en el estómago que tiene una infección o una gastritis por Helicobacter? Harto de neutrófilos. Ves que aquí esto está lleno de neutrófilos intraepiteliales, o sea, está brava esa mucosa gástrica, tanto así que está reaccionando a la presencia de esos bichos. Ves mucha inflamación, inclusive formación de agrados linfoides, eso se llama que una gastritis folicular. Cuando tú ves eso, prácticamente eso hay que darle tratamiento sí o sí, porque eso quiere decir que ese estómago está en guerra, que está en guerra contra esos helicobacter. Y lo otro que es especie caliciforme en el estómago. No puedes o no debes ver caliciformes en el estómago. Eso es 100% anormal. Cuando tú ves eso, quiere decir que hay metaplasia intestinal, algo está ocasionando, por lo general son los Helicobacter pylori. Importante decir que cuando hay metaplasia intestinal, es raro que tenga 3 pylori, porque el moco que produce la caliciforme cambia el pH y ya el pylori no puede vivir ahí. O sea, ya esto está muy avanzado, pues ya esto ya va por allá corriendo, esto ya está mucho más avanzado. Y bueno, recuerda que esa metaplasia intestinal predispone a un carcinoma gástrico de tipo intestinal. Entonces, no es énfasis porque vamos a ver que hay otros subtipos histológicos de cáncer de estómago. Bien, ¿cómo resuelves esto? Bueno, tratando el Helicobacter, que le dan al paciente su omeprazol, sus antibióticos, que ahorita no me acuerdo cuál es, porque pues ya yo manejé esas áreas de tratamiento, y increíblemente el paciente pues se cura, y ya, todo cool. El problema es la persona que dice, no, tengo gastritis, yo me la aguanto, yo tomo Pepto-Bismol, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, y años está aguantando, entonces debutan con una cosa trágica como esta que está acá. No, no es la idea, ¿no? Si usted tiene mucha gastritis, mucha molestia, pues lo correcto, lo inteligente, si quiero querer ver lo inteligente, es que tú busques atención a tiempo. Mira esta mucosa gástrica llena de caliciformes. ¿Qué va? Esto es una metaplasia intestinal.
Y lo otro es que hay poca glándula, eso está atrófico también. La metaplasia intestinal también se traduce en atrofia gástrica y eso es lesión precursora de adenocarcinoma de estómago. En esta biopsia hasta se ve morada, ¿ok? Cuando es morado, así de bajo poder, o sea, de las alturas, quiere decir que eso está repleto de inflamación. Quiere decir que ahí hay gastritis, ¿no? Entonces, vamos a buscar los otros elementos que te mencioné para poder categorizar adecuadamente esa gastritis. Bien, con el tiempo y con la gastritis, si no se tratan a tiempo o no se les maneja a tiempo, la producción de ácido va a superar entonces la producción de mucoprotector y se van a formar entonces las úlceras estas pépticas que se asocian a la producción de ácido. Pueden ocurrir tanto en el estómago como a nivel duodenal. La úlcera se ve como tejido de granulación, o sea, se ve así, tú bajas y tú lo que vas a ver es formación de vasos sanguíneos, por eso es tanto sangriento eso, vas a ver neutrófilos, vas a ver fibrina y vas a ver también producción de tejido conectivo, ¿no? Clásico tejido de granulación, ¿por qué? Porque la úlcera, tu cuerpo está tratando de repararla. Esa es la apariencia histológica de una úlcera. Sobre así que esto duele, sobre todo con las comidas, se asocia con un dolor, con la producción de ácido, el paciente puede tener melena porque eso sangra o también puede tener vómito en borra de café. Todo va a depender del tamaño y la magnitud de la úlcera. Y bueno, la gran mayoría, por suerte, resuelven por sí solas, porque el tejido de granulación va entonces a cicatrizar esa úlcera. Esto es arriba, entonces fibrina. Bien, ¿ves la úlcera? Esto blanco, todo eso es exudado de tipo fibrinoso. Y acá en esta histología lo que ves es la excavación de la úlcera. La imagen no es tan buena, pero bueno, todo esto está caracterizado por granulation tissue, tejido de granulación. Mira qué bonita esta tensión, a mí sí me gusta verla. Lastimosamente nunca la estoy en vivo. Eso es un PAS con Alcian Blue. ¿Ok? ¿Ves cómo el Alcian Blue te tiñe las caliciformes y ves cómo el PAS te tiñe el moco protector del epitelio foveolar? Esto es diagnóstico para una metaplasia intestinal en caso de dudas. Pero lo cierto es que la metaplasia intestinal con HIE como está acá, se ve perfectamente bien. Digo, si tienes recursos y tienes tiempo de sobra, pues, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no? Frente a la duda, pues sí toca hacerlo. ¿Cuál es el criterio de metaplasia intestinal en el estómago? Tienes que ver las caliciformes. Ves las caliciformes, demuestra que existen. Eso es metaplasia intestinal. Y como te dije, pues esto se asocia con adenocarcinoma tipo intestinal del estómago. Dale chance y esto va a progresar a displasia, porque esa inflamación produce mucho radical libre, va con el tiempo a acumular eso un montón de mutaciones a nivel genético, valga la redundancia, y entonces pues vas a tener una progresión de gastritis, metaplasia intestinal, displasia, transformación a neoplasia y entonces transformación a adenocarcinoma gástrico. Importante, ¿no? Los recomendación no es para ustedes, pero hay veces que hay tanta inflamación que se provocan cambios reactivos. Cambios reactivos son imitadores de la neoplasia, por lo tanto, a veces ahí el asunto se pone un poquito, pues, difícil, ¿no? Hay que tener ahí bastante cuidado de no ponerle cáncer a algo que no era y viceversa. Por eso que uno gana plata, ¿no? Por eso que uno cobra, porque uno tiene ese talento en los ojos para distinguir qué es cáncer y qué no es cáncer. O sea, tú no creas que esta vaina es fácil de ninguna manera. Bien, tienes esto aquí, ¿ve? Uf, esto es igualito como cuando hablábamos nosotros del adenoma tubular en el colon, en el pólipo en el colon, que es un adenoma. Bueno, igualito, pero ocurre en el estómago. Esto es displasia, ves que se ve esencialmente morado, se ve negro. ¿Por qué? Porque tienes mucho núcleo, que hay mucho núcleo en distintos niveles, eso te habla a ti de displasia. Entonces, esto correspondería con un adenoma gástrico. Pues yo nunca he visto esto, bueno, sí lo he visto, pero es raro, ¿no? Lo que pasa es que aquí en el estómago la progresión es mucho más agresiva. O ves gastritis o ves cáncer ya a tu mecha. Pero ver estas lesiones precursoras, pues, eso no, por lo general no ocurre. ¿No? Tú ves la gastritis ya evolucionada. Ah, de repente la metaplasia sí la vemos, la metaplasia sí la vemos, pero tanto así como displasia, pues no es lo normal. Aparentemente la progresión de metaplasia a cáncer es bien violenta, ¿no? Pero esto sería displasia, ¿no? Esto aquí da la chance y se va a transformar en un cáncer con el tiempo. Bien, antes de hablar de cáncer como tal, vamos a hablar un poquito de los polipitos gástricos. Un pólipo es un sobrecrecimiento de la mucosa de un órgano. Una bolita que se forma, a veces puede ser de mucosa, a veces puede ser tejido mesenquimal, hay pólipos que son mixtos. La evaluación histológica es la que hace el desempate
qué tipo de pólipo tú es el que estás viendo. Entonces, el pólipo se puede generar en el contexto de una gastritis de fondo. Hay tanta inflamación que el epitelio se regenera tanto, hay tanta hiperplasia epitelial que el epitelio pues genera polipitos de tipo reactivo. Eso es clásico en el pólipo hiperplásico del estómago. Un pólipo que se genera en el contexto de una gastritis, donde hay mucha inflamación, hay mucho cambio regenerativo del epitelio y hay tanta regeneración del epitelio que el epitelio crece. El epitelio crece, se desarrolla. ¿Ves cómo aquí está la foviola súper profunda? Se llama hiperplasia foviolar y es que en el fondo hay mucha inflamación de la lámina propia. Entonces, esos son criterios diagnósticos para un pólipo hiperplásico. Y ya debes saber que él se tiene relación con la infección por Helicobacter pylori. El otro que también vemos nosotros es el pólipo de glándulas fúndicas. Este se caracteriza por glándulas fúndicas quísticas dilatadas, aquí la ves grandotota. Esto está todo sucio porque el que escanea la placa esta ya no la limpió antes de escanearla, o sea, error. O sea, está bonito el pólipo, pero quedó llena de polvo la placa. Eso hay que pasar un trapito, una microfibra antes de escanear eso, para la próxima. Entonces, esto es un pólipo benigno. Esto no progresa malignidad. La característica de él es las glándulas estas quísticas dilatadas y clásicamente él se asocia al exceso de uso de inhibidor de bomba de protones, o sea, omeprazol. Hay gente que usa un montón de omeprazol todos los días, se asocia endoscopia control, tener polipitos, lo vas a ver, y son clásicos pólipos de glándula fúngica. Entonces, eso no tiene nada del otro mundo, y se asocia esto a el exceso de consumo de estos bombas de protones. No pasa nada con ellos, no son malignos, no tienen ningún tipo de relación con cáncer, así que pues es un cambio esperado con el tratamiento. Relax con ellos. Bien, esto sí preocupa, ¿no? Repito, estos adenomas gástricos, repito, yo no es normal verlos, tú ves ya el cáncer a toda mecha, ves que es la clásica imagen que nosotros conocimos cuando hablábamos de el adenoma del colon, perdón. Ves que hay pérdida de la mucina, de lo que antes fue metaplasia intestinal, se perdió eso, y ahora tú ves esto negro, que ves mucho núcleo, el negro no, basofílico sería la palabra correcta, núcleos a distintos niveles, a la mitad, hasta la superficie luminal, y recuerda, esto ocurre en el contexto de metaplasia intestinal y una gastritis de tipo atrófica. Esta que trae una displasia de bajo grado, en la displasia de alto grado tú ves patrones arquitecturales complejos, lo que llama una glándula con muchos lúmenes, que es una fusión de glándulas, son un patrón cribiforme, y esto sí da la chance, y esto sí va a progresar a un cáncer. Y aquí tenemos entonces el cáncer de estómago, siendo el tipo histológico más común, el adenocarcinoma gástrico, un cáncer agresivo, es bravo, provoca lesiones exofíticas, hay lesiones ulceradas, como la que tienes aquí en esta flechita amarilla. Esto, ¿por qué está asociada bajo estatus socioeconómico? No es que una enfermedad de los pobres, sino que yo a él lo detecto a tiempo con una endoscopía. Y si yo soy pobre y vivo en una montaña, donde yo voy a conseguir una endoscopía. Definitivamente no va a pasar. Por eso es esa relación. Y lógicamente se asocia con gastritis atrófica y metaplasia intestinal en el contexto de una infección por Helicobacter de mucho tiempo de evolución. De ahí nace la relevancia de por qué a mí me preocupa una infección por Helicobacter y yo no jugaría con eso. Entonces, mi chuzo, yo tengo una infección por Helicobacter y yo no tuviera cuidado a eso. Yo no jugaría con eso. Yo me haría mis chequeos, pues porque dale chance al Helicobacter y él puede hacer estragos, puede hacer desastres. ¿Ok? Tú puedes sangrar, el paciente está con pérdida de peso, el tipo no tiene hambre, está anoréxico. Realmente la clínica es inespecífica, la clínica es una clínica que tú encuentras en otras cosas, por lo tanto, pues esto no, no creas que la clínica te va a dar el diagnóstico. Extremadamente común en Japón, allá las técnicas también son mucho más rigurosas. En nuestros hermanos costarricenses también es anormalmente grande. Habría que ver por qué. Y en Chile lo que es anormalmente grande son los cánceres de vesícula. Eso es curioso cuando tú lo lees en la historia en la estadística, tú lees que hay cánceres que son bien comunes en ciertas poblaciones. Bien, en términos generales, el adenocarcinoma gástrico es bien heterogéneo desde el punto de vista genético. Hay mutaciones que se asocian con casos heredofamiliares, siendo uno muy característico la mutación del gen CDH1. Bien, ¿cómo tú entiendes esto? Cuando tú te vas a tu curso de histología y tú estudias los epitelios,
tú vas a ver que en el epitelio hay una serie de uniones intercelulares. Están los adherent junctions, los tight junctions, los desmosomas y también por ahí están los gap junctions. Bueno, parte de esas uniones intercelulares depende de una proteína que se llama la E-caderina. ¿Ok? Esa E-caderina colabora para que las células epiteliales se mantengan firmemente adheridas unas entre sí. ¿Qué ocurre? En esta mutación del gen CDH1, la caderina va a ser anormal, no va a funcionar. Por lo tanto, la cohesividad de la célula se pierde y se asocia a esto a transformación maligna, a un adenocarcinoma de tipo difuso, que es el que le llaman el que tiene células en anillo de sello. Ahorita te lo voy a enseñar, vámonos ya. Este que está acá, ¿lo ves? ¿Ves que las células están todas sueltas? Normalmente los epitelios son cohesivos, pero cuando hay mutación germinal del gen CDH1, la caderina es anormal y por lo tanto es como las células se sueltan, están sueltas infiltrando el estroma. Entonces, esto tiene relación heredofamiliar, ¿ok? Entonces, de sobra decir que esto es un cáncer extremadamente agresivo, de mal pronóstico, de tipo infiltra, se mete a capas más profundas y hace metástasis. Tú puedes hacer caderina por inmunistoquímica, sería el marcador E-caderina. Los epitelios cohesivos son E-caderina positivo, las células en anillo de sello son E-caderina de débil a negativo, deben ser negativas. Eso corrobora o correlaciona con la mutación de este gen CDH1. El otro tipo de transformación ocurre en el contexto de esta poliposis adenomatosa familiar, donde hay mutación del gen APC, gen APCND, adenomatosis poliposis coli, ¿no? Es el clásico progresión del tipo intestinal, adenocarcinoma tipo intestinal, que es el que está acá. ¿Ok? Ves que virtualmente es idéntico al adenocarcinoma que encontramos nosotros en su contraparte colorectal, solamente que este está ocurriendo a nivel gástrico y el fenotipo es igualito, le haces un inmuno a este y al colorectal, y el fenotipo es muy parecido, por no decir idéntico, y repito, él se asocia con esta mutación de los genes APC. Bien, ya tenemos otros esporádicos que tienen otra relación, por ejemplo, se asocian a mutaciones de betacatenina, siempre está metido por el TP53, que pues, repito, es un gen muy mutado en los cánceres de los seres humanos, entre otros. Bien, como te dije, ¿no? Existe una fuerte asociación entre infección por Helicobacter y cáncer de estómagos, porque toda esa gastritis, toda esa inflamación que provoca Helicobacter se asocia con el tiempo a gastritis atrófica, metaplasia, displasia, que junto con factores ambientales, eso lleva a progresión a cáncer de estómago. Entonces, quiero que aprendas hoy o bueno, cuando veas la clase, que hay relación entre infección por Helicobacter y con eventual progresión a adenocarcinoma de estómago, sobre todo el tipo intestinal. También el cáncer de estómago se asocia con infección por Epstein-Barr virus, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, en lo que he leído, y esto está asociado porque son cánceres que son adenocarcinomas, pero tienen mucha inflamación de fondo, se ven azules, tienen demasiada inflamación de tipo linfocítica, o sea, los tipos tan densamente inflamados. Le haces un inmuno o un EBER para demostrar el Epstein-Barr virus y lo vas a ver allí. Bien, como te dije, ¿no? Nosotros utilizamos ciertas clasificaciones desde el punto de vista histológico para definir estos cánceres de estómago. La que más utilizamos, que es la más fácil de interpretar, es la de Lauren. Lauren nos divide en tipo intestinal, que repito, es idéntico o muy parecido a su contraparte colorectal, con glándulas malignas que sí son cohesivas, ¿ok? Mientras que el otro que tiene el tipo difuso, que es el que sí tiene células en anillo de sello, es el que se asocia a la famosa linitis plástica. Te dejo esto de tarea para que tú busques qué es la linitis plástica. Ya sabes que el tipo intestinal se asocia con gastritis, sobre todo Helicobacter, mientras que el tipo difuso no tiene un factor identificable, porque este se asocia, repito, a esa mutación germinal del gen CDH1. Recuerda, este que está acá es el tipo difuso con células en anillo de sello y este que está por acá es el tipo intestinal, adenocarcinoma tipo intestinal, que es el que se asocia con esta progresión, gastritis, metaplasia, adenoma,
y cáncer eventualmente, sobre todo con la mutación de este gen APC. Lamentablemente, pues es un cáncer el estómago de mal pronóstico, es agresivo, hay que determinar hasta dónde invadió, ¿ok? Hasta qué capa invadió, porque eso le da el pronóstico. Hay que ver si hay metástasis. Yo te puedo decir que es un cáncer agresivo, ¿no? El paciente, pues, por lo general no le va bien. Depende del estadiaje. Si, repito, se logra identificarlo en etapas precursoras, el paciente, pues, le va mejor, pero por lo general es un cáncer silente. Suele presentarse ya a toda mecha. El tipo está ya todo regado y, pues, el pronóstico suele ser bastante reservado. Eso es cierto. Bien. Vamos a ver un poquito de la enfermedad del intestino delgado, ¿no? Aquí una clásica que tenemos es la enfermedad celíaca. ¿Mm? ¿Qué te le llaman enteropatía sensible al gluten? ¿Por qué? Porque el paciente come gluten y vienen entonces todos los síntomas propios de la enfermedad celíaca. Que si la diarrea, que si el malestar gastrointestinal, que si la pérdida de peso. Cortas el gluten y el paciente mejora. Por eso es que hoy en día está muy de moda ese temita de la intolerancia al gluten. Lo que sí yo te diría es como que eso es como una moda, en verdad. Yo no sé, como que la gente quiere estar enferma, porque realmente el gold standard, o sea, la prueba absoluta para el diagnóstico de enfermedad celíaca es la endoscopía y la demostración de los hallazgos en la biopsia de duodeno que van con enfermedad celíaca. Si a ti no te han hecho eso, pues yo no creo que tú tengas enfermedad celíaca. Eso hay que demostrarlo. Lógicamente hay pruebas de laboratorio que ayudan al diagnóstico, son sobre todo pruebas serológicas, estos anticuerpos antitransglutaminasa y contra la gliadina, pero repito, el gold standard es la biopsia, donde hay que demostrar el aumento de linfocitos a nivel intraepitelial de la mucosa duodenal. El número mágico es más de 25 linfocitos por cada 100 enterocitos. Entonces, para conocer esto o para entender esto, tienes que tener un contexto histológico sólido. Tú sabes que la mucosa duodenal, intestinal en general, tiene una arquitectura vellosa, unos deditos que protruyen, que es clásico de ese sitio. Bueno, cuando hay celíaca, se pierde la arquitectura vellosa, hay aplanamiento de las vellosidades y repito lo otro, tienes que contar los linfocitos intraepiteliales. Mira esto que está acá, parece un colon, pues pasa una línea recta en todo el epitelio de superficie. Eso se llama aplanamiento de las vellosidades y reitero, eso te habla a ti de que la inflamación que provoca esa reacción contra el gluten está causando esa enteritis, que está esta enteritis, perdón, está causando ese aplanamiento de las vellosidades. Esto entendiste, ¿no? Entonces, lo otro que hay que demostrar aquí es contar los linfocitos interpetrales que son T. Entonces, el problema con esto, el problema, ¿no? El deal con esto es que el linfocito T es muy parecido al núcleo de un enterocito. Entonces, ¿cómo Caribe yo hago para verlo y no subestimar o sobreestimar la enfermedad? Bueno, una atención de inmunistoquímica que me resalte a los linfocitos T en general, siendo esa tinción la CD3 o el CD3, no sé si es hombre o mujer, no sé, whatever, no tiene género, es no binario, yo no sé. El punto es que tiene que mandar un CD3 y contar entonces esos linfocitos y si la cuenta te da, entonces ya eso es diagnóstico de una enfermedad celíaca. Bien, voy a tomar aquí unos 2 minutos, que sean tres, para terminar ya hablando un poquito pues de el colon.
Y vamos a ver esto para ya salir de este asunto y poder yo seguir con mis actividades de un sábado. Estoy aquí por la universidad. Ya la vida, qué pereza, ¿no? No, normal, es un trabajo, todo eso es plata, pero ¿qué más voy a hacer un sábado yo? Bien, ¿qué es un divertículo? A veces es difícil explicarlo porque se confunde mucho el concepto de un divertículo con un pólipo y no es lo mismo. Ponte que un divertículo sea, tienes un carro y tú vas en tu carro y tú pasas por una alcantarilla sin tapa y ¡boom! Caes y se le forma un huevo a la llanta, que es lo que la palabra coloquial que se usa. Bueno, eso vendría a representar un divertículo, una herniación de la pared del colon, y eso ocurre más que todo en el colon izquierdo, colon sigmoide, en personas mayores. Como tal, el divertículo pues no es peligroso. Hay gente que llega con los divertículos ahí como si nada, muerto de la risa, no pasa nada, son asintomáticos. Se llama diverticulosis, o sea, la presencia de divertículos. El divertículo se asocia sobre todo con el paciente que sufre estreñimiento. Cada vez que vas al baño tienes que hacer mucho esfuerzo, eso aumenta mucho la presión intraluminal del colon y con el tiempo provoca estas herniaciones de la pared. El problema con el divertículo es que se puede inflamar, se puede perforar, se perfora lógicamente de manera quirúrgica. De ahí la relevancia de él. No está tranquilo, es inofensivo, pero pues cuando se inflama, pues puede que venga el problema. Aquí este colon abierto, estos huequitos que están aquí, esos huequitos representan los divertículos. Bien, otro tema que hay que estudiar bastante aquí, hay que prestar atención, es la enfermedad inflamatoria intestinal. Es un tema de tipo inmunológico, donde hay un desbalance entre tus bacterias a nivel intestinal y tu sistema inmune. O sea, están en guerra cuando deberían ser amigas, ¿ok? Deberían ser aliadas más que amigas. Entonces, va a haber entonces una respuesta inflamatoria inadecuada a nivel gastrointestinal y también suele haber manifestaciones extraintestinales. ¿Quién constituye una enfermedad inflamatoria intestinal? Está la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. La presentación es variable, se ven jóvenes hasta pacientes muy viejos, eh, y bueno, se va a asociar con mucha inflamación a nivel de nuestro mucosa intestinal, sobre todo, por repito, también hay manifestaciones extraintestinales. Bien, vamos a hablar primero de Crohn, ¿ok? Crohn se caracteriza porque él puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Y sus lesiones se caracterizan por ser lesiones en parche, o sea que son lesiones discontinuas. ¿Se caracterizan por qué? Porque ves esta lesión, le llaman de que mucosa en empedrado. Eso es como si tú fueras, por ejemplo, el Casco Viejo y ves que la calle son como unos mosaiquitos, como unos adoquines. Bueno, eso es lo que se refiere a esa mucosa en empedrado. Esto está todo rojo, friable, está todo inflamado, está lleno de fisuras y suele haber lesión transmural. O sea que la lesión agarra mucosa, submucosa, muscular propia y hasta el tejido subseroso. Eso es característico de el Crohn, la enfermedad de Crohn. Tú ves aquí, suele haber mucho neutrófilo, puede haber acceso a las criptas, hay distorsión en la arquitectura porque eso es crónico. Y lo importante es que también puede haber aquí, cuando se rompe la cripta, se libera mucina y se forman granulomas tipo cuerpo extraño. No gaseosos porque no hay necrosis central. Eso es para diferenciarlo de un granuloma, por ejemplo, de una tuberculosis intestinal, que puede ocurrir también. Esto que está acá es una fístula. Una fístula es una comunicación entre órganos. Puede haber una fístula entre el colon y la vejiga, y entonces la persona va a tener salida de material fecal por la vejiga. Eso ocurre, por cierto. En el caso de las mujeres, una fístula entre esto, colon y vagina. También va a haber entonces con contenido de heces en vagina. Eso ocurre. Eso amerita entonces reparación a nivel quirúrgico. O sea, sí, eso ocurre cuando estas cosas salen de control. ¿Ves la mucosa cómo está toda distorsionada? Eso te habla de cambios crónicos. Hay mucha información, repito, transmural. Esto que está acá es un granulomita, pero que no va a ser gaseoso, ¿no? Eso lo diferencia de, repito, un granuloma de tuberculosis. Mira esto acá. Así se ve una enfermedad de Crohn. Está toda mecha. Tú ves este surco, o sea, esto está todo ulcerado, esto es una fisura,
está todo inflamado, está todo activo, o sea, la arquitectura normal de la mucosa está toda distorsionada, o sea, se ha perdido completamente, o sea, esto está bien, bien, bien inflamado. Y los hallazgos aquí característicos de la enfermedad inflamatoria intestinal son la distorsión de la arquitectura, va a haber plasmocitosis de la basal, o sea que va a haber mayor inflamación de la lámina propia, va a haber criptitis y va a haber abscesos de las criptas. Es clásico de estas enfermedades inflamatorias intestinales. Ve aquí esta glándula quística dilatada, llena de neutrófilos. Es un absceso de la cripta. Y en el fondo de las glándulas ves mucha inflamación. O sea, para todo esto está inflamadísimo este colon, lo que te traduce a ti las manifestaciones del paciente, que dolor, va a tener rectorragia, va a tener incontinencia, va a tener urgencia para ir al baño, va a tener heces con sangre. O sea, esto es una enfermedad pues tediosa, o sea, es difícil manejarla, ¿no? Como te dije, los síntomas van a ser intermitentes. Va a haber periodos que la enfermedad se activa, se detiene, vuelve a ser reactiva, va a tener dolor abdominal, fiebre, diarrea con sangre, va a tener malabsorción, si hay fístulas, va a tener infecciones, por ejemplo, del tracto urinario, tracto genital femenino, chuleta, toda repito, una enfermedad difícil de manejar. Y también importante que va a haber manifestaciones extraintestinales, sobre todo a nivel de los ojos, uveitis, entre otras. Como hay tanta inflamación aquí, esto se asocia con progresión a adenocarcinoma intestinal. Entonces, que este paciente con enfermedad de Crohn hay que estarlo vigilando constantemente para que no haga displasias que pueden evolucionar, repito, a adenocarcinoma de colon. Bien, la contraparte es la colitis ulcerativa. Como dice la palabra, ulcerativa, colitis, se limita es al colon, a diferencia de la enfermedad de Crohn. A diferencia de la anterior, aquí la lesión es continua, es difusa, ¿okay? También suele haber esa mucosa empedrado, suele haber pseudopólipos que son puro tejido de granulación, son puro tejido inflamatorio, y aquí la lesión se va a limitar arriba, a la mucosa, ¿ok? No va a haber esa lesión transmural. Y lo mismo, ¿no? A nivel histológico, la apariencia es relativamente similar, con criptitis, con acceso a las criptas, con distorsión de la arquitectura y con plasmocitosis de la basal. Solamente aquí lo que vas a ver diferente es que la lesión está arriba, sobre todo a nivel de la mucosa, y no debes encontrar granulomas. No es que es imposible, pero no deberías encontrar granulomas y suele respetarse las capas más profundas del colon. Ves que recuerda que esto afecta el colon, repito, es una lesión tipo colitis ulcerativa, o sea que el colon es lo que se afecta, la lesión es difusa y suele limitarse la afectación de la mucosa y las capas más profundas suelen respetarse. No es aquí, ¿no? Es que el colon es lo que está comprometido, está inflamado, está con ulceración por acá arriba, pero acá abajo las capas más profundas están relativamente respetadas. Relativamente, ¿ok? Nada de granulomas, nada de esas cosas. Eso es más que todo de Crohn. En colitis ulcerativa no debemos verlo. Más aumento, ves aquí esta cripta dilatada, harta de neutrófilos, y se ve rosada la placa. Le faltó esto de hematoxilina. Que regañe ese técnico y meterle tres cafas al técnico ese. Mal hecho. No, mentira, hay que decírselo y que lo corrija. También hay neutrófilos en las criptas, en la lámina propia, propio de eso de una colitis ulcerativa. Esto que también llamamos un megacolon tóxico es cuando esto afecta el tema este a nivel neuromuscular, afecta sobre todo las neuronas ganglionares, el plexo de Meissner y de Auerbach, que asumo que tú conociste en tu curso de histología. O sea, el colon se paraliza. Si el colon se paraliza, se llena de gas, se llena de heces, como si inflaras un globo. Se infla todo y pues se llama megacolon tóxico, ¿no? Y guarda relación con esa colitis ulcerativa. Bien, similar al Crohn, en la colitis ulcerativa va a haber diarrea con sangre, dolor abdominal, el paciente va a tener periodos que está mejor, que está peor. La colectomía, o sea, la resección del colon, suele ser curativa, pero lo que sí hay que tener cuidado con estas dos, tanto el Crohn como la colitis ulcerativa, es que esto puede desarrollar displasia y eventual cáncer de colon. O sea, la enfermedad inflamatoria intestinal es factor de riesgo para la progresión a adenocarcinoma colorectal. Por eso es que hay que tener vigilancia con biopsias regulares para ver si hay displasia o no, pero ¿qué pasa? Lógicamente eso es costoso y eso no se consigue en cualquier sitio. Hay que tener pues algo de cuidadito con eso.
Bien, denme un segundo para los pólipos del colon y ya. Bien, vamos a hablar entonces para terminar en los pólipos y el cáncer de colon. eh, Creo que apendicitis al final hay una diapositiva. Ya estamos terminando, ¿no? Pólipo del colon, hay tanto pólipos no neoplásicos como pólipos neoplásicos. Es importante hacer la distinción entre ellos. Entre los pólipos no neoplásicos, el más común suele ser ese pólipo hiperplásico, que se caracteriza por esa aserración del epitelio de superficie, como si fueran unos dientes de sierra. Ocurre porque hay mucha progresión del epitelio, no es neoplásico, repito, y da entonces esa apariencia polipoide en la colonoscopía. No es maligno, es muy común, es chiquitito y suele verse hacia el colon izquierdo, colon sigmoides y rectos sobre todo. Recordemos también esos pólipos inflamatorios, que son esos pseudopólipos en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal. Y hasta otro tema con los pólipos amartomatosos. Hay un concepto que es difícil definirlo, que es el amartoma. Ese es un término controversial porque pues eh, autores lo apoyan, autores no lo apoyan, pues porque abarca otras cosas, ¿no? Teóricamente un amartoma es el sobrecrecimiento de los tejidos propios de un sitio. Ves que eso es como duro de explicar. Por ejemplo, ¿qué es un pólipo amartomatoso? Un pólipo donde lo que crece es mucho músculo liso. ¿Ok? Más o menos así se explica el asunto. También pueden ocurrir y no necesariamente son neoplásicos, ¿no? Entonces, yo omito ese término amartoma porque ese amartoma, pues, es como medio abstracto, ¿no? Tuvieras que verlo para entenderlo. Bien, se dicen los pólipos neoplásicos, yo creo que hemos visto sin querer creer en algunos de ellos, sobre todo los adenomas, ¿no? Los adenomas que lo dividen en tubulares, tubulovellosos y vellosos a nivel colorectal. Estos sí van a tener displasia, ya la discutimos en el taller nosotros en su momento, de la clásica displasia del adenoma tubular, ves que se ve negro el adenoma, ¿ok? No hay caliciformes. Recuerda que va a haber depresión de la mucina porque ese epitelio está teniendo una pérdida de la maduración. Lo otro es que los núcleos llegan hasta el tercio medio y la superficie luminal de, de la luz del colon. Eso es displasia, en este caso, de bajo grado. ¿Ok? Eso es característico de un adenoma con displasia bajo grado que tú lo encuentras en esos polipitos del colon y son lesiones precursoras de adenocarcinoma colorectal. Ah, mira, este más es la reciclé para el taller clásica. Esto es un cáncer de colon, por Dios, una lesión exofítica grande, de centro ulcerado, rojiza, friable. Peso por peso, el tipo histológico más común a nivel colorectal es el adenocarcinoma. Dice la teoría que se asocia con dieta pobre en fibra, porque la fibra, si tú la consumes, se asocia a mayor producción de volumen de heces, que por lo tanto tú pues lo eliminas con más frecuencia. Pero si mi dieta es pobre en fibras, provoco pocas heces, heces duras, chiquititas, dice la teoría, repito, esto es lo que uno lee, y por lo tanto va a haber mucho contacto entre la materia fecal y la mucosa del colon. Y con años de que eso ocurra, eso irrita mucho la mucosa y teóricamente eso se asocia a la progresión a malignidad.
Eso es lo que dice la teoría, ¿no? No me vas a yo no voy a decir ahora que dieta pobre en es igual a cáncer, de ninguna manera. Lo que sí es cierto es que la biología molecular de cáncer de colon es bien intrigante, es bien heterogénea. Y digo, es bien abstracto. Esto sí es duro de entenderme. Esto sí, la verdad, si tú me dices que yo te expliqué, tú entendiste esto, yo te voy a hacer un altar a ti, porque la verdad es que esto es bien. Yo le he tratado de estudiar, lo he tratado de entender, y lo que me toca es resumirlo para que esto tenga sentido, porque la verdad es que esto, pues, esto no es fácil, ¿ok? Va a haber esencialmente dos vías. La vía APC, recuerda ser Adenomatous Polypomatous coli, la vía APC y la vía de la inestabilidad microsatélite que tiene que ver sobre todo con cambios a nivel epigenéticos. Bien, la primera que vamos es la vía APC o de la beta-catenina. Esta es la más común, es la secuencia esa que te explica cómo un adenoma con displasia, lógicamente es una redundancia, por cierto, se transforma a un adenocarcinoma. Esto involucra la mutación del supresor de tumor APC. Bien, en estos casos, el gen APC se va a inactivar. Normalmente APC debe regular a la beta-catenina, ¿ok? ¿Ok? Esa beta-catenina es importante en esta vía de señalización WNT. ¿Qué ocurre? ¿Ok? Normalmente APC regula estos eventos y promueve que se degrade adecuadamente esa beta-catenina, lo que eventualmente regula esta vía de señalización WNT. En esta progresión de esta vía APC beta-catenina, lo que ocurre es que se va a perder la función del gen APC. O sea, el gen supresor de tumor APC deja de funcionar. Presta atención hasta ahí. El gen supresor de tumor APC deja de funcionar y por lo tanto se va a comenzar a acumular la beta-catenina, lo que va a alterar esa vía de señalización WNT, lo que va a hacer que se activen un montón de genes de transcripción que van a estimular la proliferación celular, sobre todo esa ciclina de 1 y ese gen MYC, que más o menos lo puedes ver acá. Tienes la beta-catenina que se debe eliminar, normalmente gracias a la PC, pero aquí la beta-catenina sigue andando, ¿ok? Sigue ella expresándose, lo que lleva a mucha proliferación, sobre todo por ese MYC y esa ciclina de 1, ¿ok? No hay control en el ciclo celular y la proliferación se va a salir de control, ¿ok? Esto suele coexistir con otras mutaciones como la del gen KRAS, que yo creo que ya lo he mencionado, pero lo voy a reiterar. Peso por peso, el KRAS es el gen más mutado en los cánceres de los seres humanos. O sea, eso tú lo identificas en un montón de cánceres, no solamente el colorectal. Entonces, el KRAS va a promover la proliferación celular sin control y va a prevenir la apoptosis de estas células que son neoplásicas. Ya conoces el TP53, el gen supresor de tumor por excelencia, que él va a codificar al P53, que fue en su momento llamado el guardián del genoma. Recordemos del ciclo celular, el P53 es el que verifica los puntos de restricción o los checkpoints de manera que se restrinja el ciclo celular de ser así necesario para que se le permita a la célula en cuestión poder reparar su material genético, su microambiente, su nutrición, whatever, lo que sea que te ha afectado. O sea, P53 vigila, pero ¿qué pasa si P53 es inadecuado? Por lo tanto, la vigilancia va a ser inadecuada. Por lo tanto, la mutación del gen supresor de tumor TP53 es común en gran parte de los cánceres de colon, hasta un 80%. Pero lo que sí es cierto es que describen que es un evento tardío, ¿ok? Por lo general, tú tienes primero mutación del gen APC y al final, en un evento tardío, esto se va a mezclar o se va a adicionar a la mutación del KRAS y eventualmente también a la mutación de P53. Y por eso es que esto mata, ¿ok? Por eso es que la progresión es agresiva y sin control, porque tienes un montón de genes involucrados, mutados en este tipo de adenocarcinomas colorectales. Por eso es que esta cosa, pues, es delicada. Bien, la otra que ocurre, que es otra vía de mutación, esto es la vía epigenética, ocurre con la vía de la inestabilidad microsatélite. Esto se asocia porque va a haber deficiencias en la reparación del DNA.
Recuerda que tu DNA y el mío también es normal que sufra daños, daños propios del ambiente, daños propios de efectos en la reparación, pero tenemos mecanismos para reparar el DNA. ¿Ok? El punto es que en esta vía de la inestabilidad microsatélite va a haber deficiencia en esta reparación del DNA. ¿Ok? Esto ocurre sobre todo en regiones no codificantes, por eso es que ocurre a nivel epigenético. Por lo tanto, va a haber disminución de la función reparadora y por lo tanto, pues lo que va a haber es progresión de DNA inadecuado. ¿Ok? Esto, repito, ocurre es a nivel epigenético. ¿Ok? Deja que aquí no va a haber ni mutación, ni CARRAS, ni TP53. O sea, en ese contexto va a estar eso, pues, conservado. Esos son de que los mismatch repair. Nunca sé cómo dice eso en español. Me cuesta esa palabra. Eso es lo que también le llaman por la vía aserrada. ¿Ok? Aquí la vía es diferente y esto también se asocia eventualmente a mutación que va a llevar a esto, a desarrollo de adenocarcinoma colorectal. Repito, ¿no? Tienes el colon normal acá abajo, por las vías de inestabilidad microsatélite son las que llevan a estas lesiones tipo adenomas aserrados, ¿ok? Esto se asocia también al carcinoma. Repito, esta no es la más común. La más común es la progresión de colon normal, que tienes como cosa normal tranquilita, tienes mutación del gen APC, eso lleva entonces a la vía anormal esta de la beta-catenina y el WNT, ¿ok? Se asocia esto a progresión con las ciclinas y el gen MYC, se suma esto a la progresión de la mutación con KRAS, en inglés indica KRAS, después se suma esto a la mutación de P53 y tienes como resultado una progresión a cáncer. Esto es un tema bien interesante, por cierto, pero es muy abstracto, es muy crudo entenderlo y pues no es tan nice, no se ve, ese es el problema. Bien, evidentemente lo que tiene aquí a la derecha es un cáncer a toda mecha, glándulas irregulares infiltrando ampliamente todo ese estroma. Esto diagnóstico es fácil como tú lo ves, esto es un anocarcinoma de colon. Ves que en el fondo se ve rosada el estroma que él está infiltrando, fibroso, se ve denso. Se llama reacción desmoplásica y es propia de los cánceres infiltrantes. Una respuesta hemoplásica es prominente y eso es lo que en parte le da al cáncer su apariencia macroscópica de masa. Entonces, que obstruye también. Hay tanta hemoplasia que él puede obstruir. Esto invade, hay que decir invasión vascular, invasión perineural. Mira tú, aquí hay grasa, o sea que este tumor se está metiendo hasta el tejido adiposo subseroso. O sea, esto es un tumor bravo, ¿no? Esto es un tumor peligroso. Por eso es que la mortalidad y el pronóstico, pues, suele ser reservado. El problema es que esto debuta ya en un estadio, pues, avanzado en la mayoría de los casos, que es lo que nosotros, pues, no queremos. Pero mira, el montón de glándula. Pues, esto es, digo, el pronóstico es fácil, pero por paciente es malo, ¿no? Masas esofíticas, friables, esto, me llaman a eso ulceradas. Y como tú lo ves, él tiene una clásica necrosis sucia en el fondo, la glándula neoplásica. Esa necrosis sucia, esa dirty necrosis, eso es clásico de los anocarcinomas a nivel colorectal. Bien, para variar, pues, la clínica es inespecífica. Tienes un paciente con anemia en estudio, si es un tumor chiquitito, si el tumor crece mucho, el paciente llega al cuarto de urgencia obstruido, lo operan, tienes un tumorzote ya, pérdida de peso, esas cosas son inespecíficas, ¿ok? Son una clínica inespecífica. O sea, la clínica te va a orientar, pero no te va a dar el diagnóstico. Es importante para el estadiaje ver qué tanto eso está infiltrando o invadiendo, que si hay enfermedad a distancia, si hay metástasis. A él le gusta sobre todo el hígado, ¿ok? El cáncer de colon suele hacer metástasis a hígado. Ya para terminar la clásica apendicitis, lo incluye aquí pues porque pues eso es algo que tú escuchas como ataque de recurrencia. La apendicitis se da por lo general porque al apéndice llega un fecalito, que es materia fecal, que entra allí y obstruye el apéndice, por lo tanto aumenta la presión intraabdominal del apéndice y la va a inflamar, ¿ok? Y esa inflamación puede perforar el apéndice, se gangrena la pared y entonces sale contenido intestinal al peritoneo. Eso es una urgencia quirúrgica. Esta tontería, esta penita que parece que es el tamaño de tu meñique, literalmente. Ves toda esa fibrina que tiene ahí, eso es de apendicitis aguda. Por eso que eso es una urgencia quirúrgica. O sea, imagínate tú que es pupú regado dentro de tu cavidad abdominal.
O sea, eso es una urgencia, ¿ok? La clásica apendicitis, ¿no? Es una tontería, pero pues esto, pues, si no se trata, eso es fatal. El problema o el asunto es que en esa región abdominal, por un tema de anatomía, hay muchas cosas que imitan al apéndice, ¿no? Tú puedes tener, por ejemplo, una salpingitis aguda en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal que imita a la apendicitis. Una mujer con apendicitis tiene que hacer una prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque pues, el embarazo es un imitador de apéndice, o al revés, el apéndice es un imitador de embarazo, como lo quieras ver. Otro embarazo ectópico en el tuvárico. Y hay otro dolor de la ovulación que se llama Mittelsmärz. Lógicamente yo no sé qué es eso porque yo no ovulo, pero bueno, también eso imita dolor tipo apéndice, no hay que descartarlo. Cuando tú ves esto al microscopio, eso está lleno de neutrófilos, lleno de abscesos también puede ser, y bueno, ¿no? Se puede eso confundir con otras cosas. Esto pues, aquí ves la apéndice, ¿no? Es la luz del apéndice, es que está llena de inflamación, harta, neutrófilos, la capa muscular propia, ya eso es criterio diagnóstico para una apendicitis aguda desde el punto de vista de histología. Hubiera puesto aquí, ya que a usted le gusta tanto la parasitología, sobre todo en personas pediátricas, tú ves mucha apendicitis por enterobius. Tú ves el enterobius aquí en la luz del apéndice, y eso sí existe, ¿no? O sea, apendicitis por enterobius. Si las consigo, pues se las muestro. Esto pues, eso sería todo.